Estamos retornando con este nuevo sector y también con nuestro invitado, el licenciado Jaime Dunn, un especialista en el análisis de temas económicos. Buen día, señor Dunn, le damos la bienvenida al programa Revisión. Estamos en esa evaluación de ventajas y desventajas de la inversión pública y de la inversión privada. En el caso de nuestro país, tenemos en este momento ese tema de discusión. ¿Qué destino se le va a dar a las empresas públicas? Las empresas públicas han sido creadas en Bolivia supuestamente para lograr la industrialización, pero los resultados que hemos visto son menos que exitosas, ¿no es cierto? ¿Qué destinos se están dando en realidad? Yo diría, es que simplemente son grandes fuentes de empleo para el Estado. No generan ningún tipo realmente de ingreso, la mayoría, el 80% de ellas no generan ningún tipo de utilidad, para ser más precisos. Entonces la gran pregunta es ¿para qué están? Y no solo eso, ¿para qué van a estar las nuevas industrias que se están creando? En la ciudad de La Paz, por ejemplo, tienes la planta procesadora de quinoa de Patacamaya por $6 millones, la planta industrial de papa andina en Calamarca por 17 millones, la planta industrial de plátano y yuca de Beni de 207 millones, y así tienes una millonada, es la danza de los millones de empresas que lo único que hacen es, no sé, de convertir la papa en papa frita y la chirimoya la parte por la mitad. Entonces no queda muy claro qué tipo de industrialización es todo eso. Entonces, ¿qué efecto tiene y qué propósito tiene? Generar simplemente más gasto público, porque eso hace crecer evidentemente la economía desde el punto de vista del PIB, tiene un impacto en el crecimiento, para mostrar una foto bonita a fin de año, y para generar principalmente fuentes de trabajo, y no necesariamente porque vaya a ser algo sostenible en el tiempo. Yo lo veo así. Desde esferas gubernamentales hay una posición, ¿no? Siempre hay una tendencia negativa hacia lo que viene a ser una empresa privada. Entonces, cuando se habla de yacimientos fiscales de Bolivia, o sino de la empresa de electricidad que en este momento tienen algunas utilidades, lo que se dice es que los liberales van a privatizar, ¿no? Van a venir las empresas extranjeras, nos van a saquear y van a empezar a privatizar nuestros recursos. ¿Qué respuesta daríamos a ese tipo de reacciones? A ver, en primer lugar, creo que está ampliamente demostrado que cuando el Estado se mete de empresario, se mete algo que no sabe. Empecemos por ahí. Si hay una empresa estatal que tiene alguna utilidad, esa utilidad viene después de que han metido a los amigos y a los parientes a la empresa, y eso también viene con el hecho de que tienes miembros del partido que tienen pegas en esa empresa simplemente por ser miembros del partido. Lo que estoy tratando de decir es que capaz esas utilidades podrían ser mucho más altas si estarían con el sector privado. Porque hay una gran diferencia. La inversión del sector público hacen funcionarios públicos sin arriesgar su capital. Ellos no están arriesgando ningún centavo, están usando la plata de otros. Por eso, lo contrario de cuando sucede con un interés privado que usa su capital, ¿no es cierto?, arriesga y por lo tanto está siempre cuidando de que el resultado sea positivo. Tienes en Bolivia, por ejemplo, una planta de litio, la YLB, que ha invertido más de $1.200 millones, no tiene utilidades y apenas ha exportado 32 millones de carbonato de litio el 2022. El 2023 no ha exportado nada y este año no sabemos por dónde va. Un empresario privado nunca hubiera hecho esa inversión, ¿no es cierto? O la planta de Bulo Bulo, o de fertilizantes, o la planta de líquidos Carlos Villegas, que no tiene gas y se ha invertido $750 millones y está parada, ¿no es cierto? La planta de separación de líquidos en Bermejo. Entonces, tú tienes grandes inversiones. Es más, yo pregunto, la planta procesadora de quinoa en
Patacamaya por 6 millones de inversión, sabemos qué resultados va a tener y si era necesaria esa planta y por qué no han sido los privados los que han puesto esa planta. Eso en primer lugar. Segundo, siempre se tiende a denostar, a ir en contra de la inversión privada y la iniciativa privada. Pero lo que vemos en la experiencia mundial es que justamente son las empresas privadas las que sacan adelante al mundo. Son las que innovan, las que generan tecnología. Hoy en día estamos hablando a través de un celular de una empresa privada. Estamos hablando de mecanismos de telecomunicación vía Internet con software que ha sido creado por empresas privadas. Si vemos alrededor de nosotros todo lo que tenemos, la mayoría de las cosas son producto del talento, la innovación y el trabajo producto de la inversión privada. El estatismo, ¿qué nos ha traído? ¿Qué nos ha traído de bueno? No sé, simplemente muéstrenme un buen celular cubano, un buen celular venezolano, ¿no es cierto? No existe eso. Bien, licenciado, en esa dirección lo que se perfila es que estas empresas deben pasar a manos privadas, pero no en el sentido de Gonzalo Sánchez de Lozada de una desproporcionalidad, ¿no? No se olvide usted que antes Comsur era empresa minera del sur, pero producto del proceso de privatización o nacionalización, como quiera llamarse, Comsur aparece con una P, ¿no? Compañía Minera del Sur, Petróleos, ¿no? Eso la gente ha rechazado. Ahora, una transferencia de las empresas públicas al sector privado a manos de los bolivianos, ¿no? Estamos hablando a manos de los bolivianos en términos de acciones. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cómo observa esta posibilidad? Sí, mira, y quiero hacer antes una reflexión. Todos los bolivianos nos pongamos a pensar, ese gremialista, ese cuentapropista, ese minibusero, es un pequeño emprendedor, es un inversionista privado. Así es. ¿Por qué se cree en Bolivia que el inversionista privado y la empresa privada son las Comsurs para arriba? ¿No? La dulcera de la esquina ha puesto su capital a trabajar, aunque sea de 100 bolivianos, es una pequeña capitalista. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué vemos con malos ojos a la empresa privada si nosotros somos pequeños empresarios privados? Todos, absolutamente todos. Ahora que habrá empresarios malos, claro que sí. Existen empresarios malos. Y a esos desgraciados hay que meterlos a la cárcel si rompen la ley. No estamos hablando de ese tipo de empresarios. Ahora, eso por un lado. Y no nos olvidemos que aunque se tiende a ir en contra, porque el MAS ha hecho un gran trabajo de decir las empresas privadas no sirven, simplemente fíjate en el tema de hidrocarburos, gracias a las empresas privadas extranjeras es que hemos tenido la bonanza del gas. La bonanza del gas ha sido producto de la inversión y la exploración de empresas privadas extranjeras y locales. ¿Y por qué se ha acabado el gas? Porque eso que se ha quitado a los privados se ha acabado. Así de sencillo. Así como asaltar a un banco y se acabó la plata de la bóveda, pues no hay más. Y por eso el mismo presidente Arce le recuerda a Evo Morales de que él tiene la culpa de todo, ¿no es cierto? Porque no ha cuidado, dice, la nacionalización, porque debía haber hecho más exploración que nunca hizo. Y el tema es que no se hizo exploración porque no había privados para que lo hagan, porque ningún privado quiere seguir explorando en Bolivia, lo tiene que hacer yacimientos. En otras palabras, tú te agarraste mi empresa, haz pues todo, ¿no? Y el gobierno dice, no podemos, no tenemos plata. Bueno, pues tú te la agarraste, ¿no es cierto? Ahora tú tienes que salir del hoyo. Ahora, respecto a tu pregunta de los ciudadanos bolivianos que puedan ser accionistas, a mí no solo que me parece factible, sino me parece lo correcto. Las empresas del Estado, que quede claro, no son de todos los bolivianos. No son. ¿De quién son? De los masistas que manejan las empresas estatales.
Y ni siquiera de eso, es de un grupo de políticos que manejan y lucran de esas empresas estatales. Por eso no rinden cuentas. Yo he buscado esta mañana para la entrevista, quería ver los estados financieros de varias empresas y no he encontrado los estados financieros, son muy antiguos. Sí encontré la de BOA, que el 2023 había perdido 190 y algo millones de bolivianos. Desactualizados. ¿No? Todo desactualizado. Pero, ¿a qué me voy? Si las empresas estatales es de los bolivianos, ¿por qué es que nosotros no tenemos acceso a la información? ¿Y por qué no nos beneficiamos de esas empresas directamente? No, los que se benefician son los que tienen los contratitos y tienen las pegas. Por eso, la única manera que las empresas realmente sea de los bolivianos sería distribuir las acciones de esas empresas del Estado a cada uno de los bolivianos. Y así seríamos dueños cada uno. Y ¿sabes qué? Ahí estaríamos de acuerdo que deban ser privadas, o ya serían privadas, serían privatizadas a cada uno de los bolivianos. Entonces, cuando yo tenga mi acción de YLB aquí, yo voy a exigir que eso gane plata. Y si genera pérdidas, me va a generar pérdidas a mí, voy a exigir que se liquide esa empresa y voy a exigir que los mejores ciudadanos bolivianos o extranjeros vengan a manejar mi empresa. ¿No es cierto? Hay industriales bolivianos que traen extranjeros porque en Bolivia no consiguen el know-how. Y eso no tiene nada de antipatriota. Es la manera de hacer bien las cosas. Y yo demandaría que las empresas bolivianas, de las cuales yo soy dueño, estén viendo cómo exportar, mientras que el gobierno está viendo cómo poner cupos de exportación al sector privado, por ejemplo. Así que esa propuesta que tú haces pública, me parece una de las mejores y deberíamos ir por ahí. Las empresas estatales que dicen que son de los bolivianos, bueno, que sean pues de los bolivianos de verdad. Claro, claro, ¿no? Lo mismo tiene que pasar con la tierra. Este es otro de los elementos que conflictúa la relación producción agrícola y Estado. El tráfico de tierras que usa el Estado, obviamente, ¿no? Para prevendalizar favores políticos. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo ahí, haciendo un poquito más entrando un poquito más de detalle, la gran mentira desde el 52, ¿no es cierto?, que el campesino es el dueño de su tierra, que las comunidades indígenas son dueños. No son dueños, ¿por qué? Porque cuando tú seas dueño de algo, tiene que cumplir ese activo, tiene que tener 3 cualidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta puntabola es mía. ¿Por qué? Porque yo la poseo. Porque yo la disfruto como yo veo conveniente, pero lo importante es que yo la puedo transferir. O sea, si quiero esto, te lo vendo, ¿no es cierto? Mientras que tenemos comunidades indígenas, tenemos campesinos hoy en día que poseen la tierra. Sí, pueden disfrutar de ella hasta donde pueden sembrar papas, cebolla, qué sé yo, pero no la pueden transferir. Exactamente. Tampoco la pueden hipotecar, ¿no? Entonces no son dueños de verdad, esa es la gran mentira. Y yo creo que hay que hacer a esas comunidades y esos campesinos dueños de su tierra para que ellos decidan lo que les dé la gana. Si quieren construir un hotel y si hacer casinos es legal, que le metan un casino también. Mientras que el gobierno le dice, no puedes vender y solo puedes producir papa. Claro, aquí lo que radica es el certificado de propiedad. No olvidemos que Gonzalo Sánchez de Lozada también decía que los hidrocarburos eran de los bolivianos, pero el boliviano nunca había recibido una certificación de acción, ¿no? Pero es más, todavía decían que de abajo, es decir, del suelo para abajo era de los bolivianos y una vez explotado era de las empresas transnacionales. Yo creo que esas cosas hay que empezar a corregirlas y aplicarlas con mayor claridad, licenciado Du. Sí, una última pregunta, perdón. El Estado ha priorizado la inversión pública en toda su gestión. Ahora hay una necesidad de captar la inversión extranjera. Con los actuales indicadores de riesgo país, ¿qué medidas habría que hacer para captar la inversión extranjera? Sí, muy buena pregunta. Y primero una aclaración. El presupuesto general del Estado, 2025, dice que la inversión pública va a ser de 4.000 millones de dólares, ¿ya? Y indica que los sueldos y salarios del sector público van a ser de 7.500 millones de dólares.
Entonces, en realidad, ¿qué está priorizando el gobierno? Los sueldos y salarios. Más bien la inversión pública ya ni siquiera es prioridad, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, esos 4.000 millones de inversión pública, es importante notar cómo en Bolivia se ha puesto tanto énfasis en la inversión pública que ha desplazado a la inversión privada, ¿no? Porque no hay incentivos para la inversión privada. Entonces, fíjate, en Latinoamérica, en promedio, la inversión pública de los países en Latinoamérica es más o menos del 4 o 5%. En Bolivia llega a ser hasta el 12-15%, ¿no? Mucho más. Y la inversión privada en Latinoamérica respecto al Producto Interno Bruto es más o menos del 17%. En Bolivia, en el mejor de los casos, es el 6 o 7%. ¿No? Entonces, justamente es el socialismo que empieza de alguna manera a funcionar, pues desplaza al sector privado y reemplaza al sector privado por empresas estatales, por empresas públicas. Y yo digo, por ejemplo, si necesitas una planta concentradora de minerales de estaño en Quime, en vez de que el gobierno gaste 20 millones de bolivianos, creo que son, para hacer eso, ¿por qué no más bien pone las facilidades para que sean los privados de Quime y de la región, ¿no es cierto?, los que vayan y hagan esa inversión? Es más, puede ser que hay quien lo pueda hacer, pero no lo quiere hacer porque ve que le dan prioridad a la inversión estatal y simplemente no te dejan hacer esa inversión, porque hay muchas inversiones en Bolivia que simplemente no te dejan hacer. Muy bien, licenciado Dunn, nos hubiera gustado hablar mucho más, algunos aspectos técnicos nos han impedido de algunos minutos, vamos a convocarlo en otra ocasión para ya ir precisando. Me parece interesante la línea que usted ha propuesto, lo venimos escuchando, sin embargo, también hay que considerar lo que es estratégico y lo que realmente no es estratégico en términos de empresa y el rol que debe jugar el Estado en esa situación. Vamos a agradecerle, licenciado, en un nuevo momento estaremos conversando con usted. Sí, muchísimas gracias, les agradezco, pero también te hago notar una cosa, que es estratégico. Los bolivianos queremos tener empresas en el Estado o tener que las empresas sean lo más rentable posible para todos nosotros. Si una empresa estratégica rinde 100 y por estar en el sector privado rinde 200, mejor que se quede en el sector privado, no por ser estratégico va a rendir 100 y vamos a dejar de ganar. Claro, eso va en el sentido de que ya ahora las empresas ya no son estratégicas. El caso de IPBB, por ejemplo, ya no sirve para mucho, pero entonces los recursos son lo estratégico. Simplemente ese anticipo para la próxima charla, licenciado. Gracias.